Desde los puertos bulliciosos de Sídney hasta las remotas lagunas tropicales, desde las calles abarrotadas en las ciudades hasta las pistas de aterrizaje en la selva, desde las modernas instalaciones médicas hasta los dispensarios en las aldeas, bienvenidos a la División del Pacífico del Sur. La División del Pacífico del Sur de la Iglesia Adventista del Séptimo Día incluye Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea y las islas del Pacífico Sur del Ecuador. A pesar de que la División Pacífico del Sur no tenga muchos miembros, geográficamente abarca una zona muy grande. La mayoría de los miembros están dispersados entre miles de islas del Pacífico y los 32 millones de metros cuadrados de océano. Aquí hay islas como Nauru, Fiji, Samoa, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Vanuatu. Durante años, los misioneros adventistas han contestado presente al llamado misionero en las islas. Gary Krause, director de la misión adventista, ha hablado con algunos de esos misioneros acerca de sus experiencias. Una de estos misioneros es Fran Newman, una enfermera misionera que fue al hospital Atoifi en las Islas Salomón en 1969. Comparado al hospital que hoy existe, antes era un pequeño hospital. Solamente tenía unas 90 camas, pero cuando rellenaba mis declaraciones mensuales teníamos una media de 100 pacientes por día. Es verdad. Pero nunca rechazamos a nadie, sobre todo si habían navegado varios días en su canoa para llegar hasta ahí. Ellos eran felices durmiendo en cualquier sitio. La señora Newman se acuerda de la primera vez que vio a un viejo amigo en las Islas Salomón. Es probablemente la experiencia más extraña que tuve mientras estuve allá. Fui al hospital una mañana y vi el nombre de un paciente que había sido admitido durante la noche. Su nombre era Danin Wanasuja. Cuando hice mis estudios en San, yo tenía un corresponsal de la escuela Betty Karma que se convirtió en mi amigo y que tenía el mismo nombre. Pues resultó que era este mismo paciente. El mundo es muy pequeño. Después de tantos años... Que es increíble. Sí, después fuimos a su aldea, subiendo en las colinas, mientras que había gente que bajaba andando. Supongo que es porque no hay carreteras en Malaida. Uno llega allá, sea andando, sea navegando en canoa. Es difícil, pero todos pueden hacerlo. Viajar en las islas puede ser un poco difícil, como la señora Newman puede contarnos. Fue ahí donde me enseñaron a navegar en canoa. Es una habilidad que se necesita mucho aquí. La verdad es que es difícil. Yo lo hice bien mientras no respiré. En cuanto respiré me caí y los niños de la escuela se rieron mucho. Ya lo creo. Ellos estaban listos para reírse. Otros de esos misioneros de las islas del Pacífico del Sur, Bert Godfrey y su familia, fueron a las Islas Salomón en 1964. Teníamos un barquito pequeño, mejor dicho, debíamos tenerlo cuando llegáramos allá. Pero no fue así, y durante cierto tiempo tuvimos solo canoas. Con una hija de 2 meses, eso era peligroso. Al final nos trajeron el Keima de vuelta. Era un barquito pequeñito y pudimos viajar en él. ¿Fueron a las Islas Salomón con el bebé? Ella solo tenía unos pocos días cuando nos fuimos. La verdad es que hubiera sido mejor irnos unas semanas más tarde. Irse con un recién nacido fue una decisión muy importante. Sí, lo fue. ¿Los cuidados médicos eran lo que usted esperaba para ella? El primer centro médico más cercano estaba a varias horas de nuestro hogar. Debo confesar que me dio mucha impresión cuando anduve en la isla. Anduve hasta la gran escuela y vi una placa donde estaba marcada la historia de un misionero que había venido con su mujer y que habían quemado allí. Pensé, ¿en qué lío me había metido? Pero Dios fue bueno con nosotros y no tuvimos ningún problema. Todo fue bien, muy bien. La señora Lynn Anderos fue a Papúa Nueva Guinea en 1968, primero para trabajar en el hospital de leprosos Togoba y después trabajó en una clínica flotante que viajaba a través de los 1100 kilómetros del río Sepik. Pasamos aproximadamente 2 o 2 años y medio navegando con la clínica, subiendo y bajando el río tan lejos como pudiéramos hacerlo en un día. Creamos clínicas en aproximadamente unos 320 kilómetros, lo que después hizo el Pathfinder. Era nuestra zona de río, porque el río Sepik tiene más de 1100 kilómetros. Era simplemente fenomenal.
crear clínicas para que los niños de menos de 5 años pudieran ser vacunados, cuidando a las madres embarazadas. También hicimos escuelas, algunas de ellas incluso tenían 200 estudiantes. Había muchas escuelas. En algunas aldeas grandes pasábamos 6 horas creando clínicas. Era una experiencia increíble. Recorríamos el río entero y nos parábamos en las aldeas. A veces nos parábamos en una aldea y pasábamos unos 3 meses para poder vacunar a todos. Una de las cosas que os puedo contar tiene que ver con mi bebé que perdí. Quiero decir que falleció. Cuando volví a las clínicas, la gente me decía, sobre todo las mujeres, que pensaban que los bebés de las mujeres blancas nunca podían morir. Eso hizo que las mujeres y yo nos acercáramos. ¿Entonces usted tuvo su primer hijo en Papúa Nueva Guinea? Tuve el primero estando en el Sepik y fui por primera vez a una clínica cuando él tuvo 2 semanas. ¿Es verdad? Estuvo siempre conmigo, viajando en todas las clínicas hasta que tuvo 2 años y después volvimos a Togoga. ¿Es que cuando mira hacia atrás se arrepiente de algo? No, para nada. Tengo que decir que no solo hice un trabajo médico. Donde quiera que fui, siempre estaba a cargo de la escuela sabática. Siempre fue algo muy importante porque los niños venían. Algunas veces venían 12, 13, 14 y tenía que dirigir la escuela sabática. No eran adventistas, pero disfrutaban mucho. Espero que algunas de estas escuelas sabáticas hicieran una diferencia en la vida de algunos de ellos. Gracias al amor y a la vocación de misioneros como estos, se pusieron las bases que permitieron que la Iglesia creciera rápidamente en estas islas. Todavía quedan muchos desafíos aquí. Quedan muchas zonas alejadas donde los cuidados médicos y espirituales son escasos. Durante algunos años, la Iglesia Adventista ha dirigido clínicas en estas aldeas lejanas. A medida que el tiempo pasaba, las instalaciones fueron envejeciendo y estaban mal equipadas. En el 2007, la Iglesia Adventista del Pacífico del Sur lanzó el programa Adopte una Clínica, un programa en el que cada iglesia de Australia y Nueva Zelanda hacía equipo con una clínica de la región, desde las que son de madera hasta los edificios modernos. Ahora, ellos están buscando construir algunas nuevas clínicas en las aldeas que necesitan todo tipo de cuidados médicos. Desde hace algunos años los aviones misioneros llevan gente y recursos a estas zonas alejadas gracias a las ofrendas misioneras mundiales del 13º sábado. Estos aviones tienen un tremendo impacto en la vida de la gente que vive en estas regiones donde ellos viajan. Aún así, todavía quedan muchos desafíos. Uno de los mayores es alcanzar a la gente secular y posmoderna en las grandes ciudades de la región, incluyendo la gente posmoderna y secular de Australia y Nueva Zelanda. Yo he vuelto a Australia porque pienso que nuestra iglesia tiene una misión que cumplir aquí. Estoy contenta de poder trabajar al exterior y dar testimonio a las personas con las que trabajo. Intento siempre hacer lo correcto. Por favor, oren por la misión de la División Pacífico del Sur y muchas gracias por sostenernos con las ofrendas misioneras.